Bueno, compañeros, entonces, ¿me confirman si están generando el diligenciamiento de la asistencia, compañeros? Sí, profe. Muchísimas gracias. Para Adriana Hernández, que recién ingresó, le pedimos por favor muy amablemente llenar el registro de asistencia con el nombre CIPAS 4 Procesos de Socialización, como le estoy escribiendo en este momento en el chat interno del grupo. Y a su vez adjunto el link para que vaya diligenciando la asistencia de esta jornada de asesoría académica. Entonces, compañeros, con el permiso de David, pues comenzamos a grabar este CIPAS número 4, un CIPAS que está orientado a la asesoría de esta segunda actividad que vence precisamente este fin de semana y de la cual a mí me gustaría puntualizar algunos elementos que son necesarios aclararlos, ¿vale? De acuerdo a lo que ustedes han ido presentando, ¿sí? O lo que han venido desarrollando frente a esa actividad del momento 2, una actividad que tiene como elemento focalizar, ¿sí? Los elementos, los protagonistas de los procesos de socialización y está anclado precisamente a ese saber ancestral. Bien, ¿me confirman, compañeros, si logran ver en pantalla la presentación en PowerPoint? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Sí. Bien, 12 de octubre, una fecha también que hace parte, ¿no?, de este proceso formativo, sobre todo con la tríada étnica que hacemos parte, ¿no? Y que hizo parte también de ese proceso de conquista de América, que es esa historia oculta que no se narra en los libros de historia oficial, ¿no? Un 12 de octubre que también nos lleva a replantear muchas situaciones y que también nos lleva también a analizar esos procesos de socialización que siempre han estado excluidos, ¿no?, a partir de los procesos de constitución de la nación. Ya nos hemos dado cuenta, ¿no?, en el abordaje histórico que hemos realizado, que la figura de la nación ha tratado de legitimarse bajo una mirada blanca y no se ha tenido en cuenta precisamente la participación étnica de las comunidades afro como indígenas de Colombia. Bien, como ya se han dado cuenta, el trabajo en sí consta de cuatro preguntas de análisis, cuatro preguntas que nos llevan de alguna forma a enfrentarnos un poco a la situación etnohistórica, que nos lleva también a analizar los procesos de enseñanza, de aprendizaje también en estos elementos tan importantes como lo son, ¿no es cierto?, todos estos elementos particulares de los procesos de socialización. La primera pregunta, ¿sí?, que tiene como elemento o que se aborda en ese trabajo, habla sobre qué relación existe entre los procesos de socialización y la cultura. Creo que la anterior clase, ¿no es cierto?, el anterior encuentro, nosotros fuimos abordando poco a poco que aparte de la escuela convencional, que nosotros la conocemos como una institución que tiene que regirse bajo una normativa nacional, pues hay diferentes procesos que se enmarcan desde una escuela que está dado en la primera escuela que nosotros conocemos, que es, ¿cuál es, compañeros? ¿Cuál es nuestra primera escuela? Perdón, profe, con la pregunta no escuché. ¿Cuál es nuestra primera La, escuela? la familia, la familia. Desde la casa, ajá, la Exactamente, familia. Jair. Desde la casa, ¿no es cierto? Nosotros, ese es como nuestro primer acercamiento a los procesos de socialización, ¿verdad? Es donde ahí nosotros vamos configurando, ¿no?, nuestros procesos identitarios y la construcción como seres culturales. A través de la familia nosotros aprendemos, ¿no es cierto?, nuestras normas, aprendimos todos esos códigos éticos como morales. La ética como un elemento fundamental, ¿no es cierto?, en la construcción del ser social, ¿bien? Y la moral pues está muy anclado, ¿no?, a todo ese elemento, ese andamiaje religioso, ¿no?, que está dado precisamente por, en nuestro caso, por la religión católica. Bien, aquí pues entra en juego todo lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? De cómo el niño aprende sus primeros pasos, de cómo el niño de alguna forma aprende a gesticular el lenguaje, de cómo el niño aprende a acercarse a la cultura, es
a través de la abuelita, a través de la mamá, y son escenarios que es necesario de alguna forma fortalecerlos, sobre todo en esos contextos rurales en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Bien, lugares que muchas veces no hay una institución educativa muy cercana, sí, y que de alguna forma todos los procesos de aprendizaje están ligados a la primera familia, ¿no? A esa familia que se forja de alguna forma con todo ese saber ancestral y que es necesario de alguna forma rescatar. Por ende, sí, los procesos de la socialización y la cultura están muy unidos porque es a partir de esa enseñanza primaria, ¿sí? Donde se va transmitiendo la cultura. Aquí en el caso afro, pues no vamos a darnos cuenta que se transmiten todos esos códigos, todos esos saberes de dos conceptos elementales para nuestro proceso formativo. Por una parte está el concepto de diáspora africana, ¿sí? No sé si ustedes ya lo habían abordado anteriormente con los demás tutores, pero es un concepto que nos permite entender cómo fue todo ese proceso migratorio de explotación, ¿no es cierto?, que gira en ese triángulo económico entre América, Europa y África, y que está en función, ya lo hemos visto históricamente, que estuvo en función de la explotación del oro, ¿no? La explotación del oro, pues precisamente permitió articular esos tres puntos elementales y de alguna forma también permiten la consolidación étnica de estos estados americanos, ¿no? Con la llegada precisamente de una etnia muy importante que hace parte precisamente del vestigio y del saber ancestral afro, que son la etnia mandinga, bien, que fueron como los primeros afros que llegan a esta región. Hay que recordar que no son afros de primera generación, sino que son afros mandingas que nacieron en las Antillas, en el Caribe, ¿no es cierto? Y posteriormente a través del comercio negrero, por la llegada por el Magdalena, obviamente llegan a nuestro territorio y permiten de alguna forma el nacimiento de dos elementos que ya lo saben muy bien, que son constitutivos en el poblamiento del Pacífico, como las barbacoas e iscuante. Bien, hasta el momento, compañeros, ¿sí vamos entendiendo esa relación que hay entre los procesos de socialización y la cultura? ¿O tienen alguna duda o inquietud que aclarar frente a ese tema? Los escucho. Está bien, profe. ¿Existe o no existe entonces, con este pequeño abordaje, existe o no existe una relación entre procesos de socialización y cultura? Sí existe, profe. ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué medida? ¿En qué medida Bueno, existe o en qué medida está dado eso? profe, porque nosotros prácticamente nacemos con una cultura y en el transcurso del proceso nos socializamos. O sea, el Con los proceso de demás. socialización lo que permite es la transmisión, ¿vale? Los procesos sociales, muy bien, o los procesos de socialización es el canal, ¿ya? Desde donde nosotros adquirimos nuestra cultura y por eso es indispensable fortalecer a esos agentes, ¿sí? Porque no están ligados directamente a una normativa, directamente a un reglamento, ¿sí? Como lo que ocurre con la escuela. La escuela sí está regida por normas, ¿no es cierto? Por estándares. Y des en cuenta que muchas veces en esos estándares no se tienen en cuenta las realidades culturales locales, ¿sí? Sino que se piensa precisamente a la escuela bajo una idea de una construcción de nación que excluye a lo indígena y a lo afro. Bien, la misión del proceso formativo en etnoeducación es eso, es tratar de contextualizar esos contenidos y permitir que esos procesos de socialización desde donde se transmite la cultura tiendan a fortalecer los elementos étnicos constitutivos de ustedes, que en el caso afro son tres, ¿vale? Y ahí va el segundo concepto, que es el concepto de huella de africanidad, Profe, donde gira lo musical, lo gastronómico y lo religioso. Buenas tardes, ¿con quién tengo el con gusto? José, profe, disculpa que interrumpa. ¿Cómo que se llama el nombre del CIPA que recién ingresé? Acabé de compartir CIPAS con el profe. 4, procesos de socialización. Vale, entonces sí existe una relación. Los procesos de socialización son los elementos o los sujetos que permiten la transmisión de la cultura hacia las nuevas generaciones. Bien, y ahí es donde nosotros tenemos que entender que en el caso afro la sonoridad es un elemento vital. Bien, y ahí vamos a entender, por ejemplo, en esa transmisión
que hay elementos que no se han tenido en cuenta en la historia local. Por ejemplo, el origen del famoso bambuco viejo. ¿Ustedes habían escuchado hablar del bambuco viejo, compañeros? ¿O qué representa para ustedes el bambuco viejo? ¿Qué es el bambuco viejo, compañeros? Los escucho. Compañeros, ¿me escuchan? Les estoy hablando de procesos de socialización que se los han transmitido sus abuelos, que se han transmitido de generación en generación, pero sí me gustaría escucharlos. Perdón, profe, ¿Qué es el ¿qué? bambuco viejo? ¿Qué es el bambuco viejo? Pues acá en Tumaco, profe, tenemos historia en cuanto pues al bambuco viejo, pues y sabemos que es la madre pues de, de la música y de los instrumentos africanos. Vale. ¿Qué otro conocimiento? Muchas gracias por la participación. ¿Qué otra opinión tenemos sobre lo que es el bambuco viejo? Jair, ¿me escuchas? Tú que estás movido por toda la empresa cultural musical, ¿qué es el bambuco viejo? ¿Qué representa el bambuco viejo para la cultura afro? Profe, el bambuco viejo es el ritmo madre Sí. de la música tradicional. De ahí se derivan muchos otros aires, como es el currulao, la juga, y de ahí Ya. para allá. Es el Vale. ritmo madre Ese ritmo madre, ¿no? Sí, del, de la música en el Pacífico. Vamos a, del Pacífico, exactamente. Tumaco. Tumaco, ajá, exactamente, lo que es Tumaco, Pero Barbacoas. pues eso también tiene sus derivados para la sierra también, que también tocan bambuco, pues, pero para acá nosotros también es como enmarca eso, el ritmo madre de la música tradicional, en ese, hombre, en ese orden, o sea, hay orden que hay otro ritmo como que la eh, rumba y todo eso, pero para nosotros acá el, el bambuco es el alma pues de la música tradicional. Vale, Tiene esa alma, muy, sí, sí, es todo para nosotros, digamos, el bambuco. claro, el bambuco, des en cuenta que es una conmemoración a una unidad territorial, ¿vale? ¿Saben qué significa bambuco? ¿Saben de dónde viene la palabra bambuco? Los escucho, compañero. ¿Conocen la ¿Qué me palabra? decía, profe? ¿Saben de dónde viene esa palabra bambuco? La verdad ahorita no sabría decirle, no tengo como la idea clara. Vale, listo. En esos elementos sonoros, ¿no es cierto?, que se transmiten, aquí ya vamos entendiendo que esa primera pregunta sí tiene una relación, ¿no? Que es directamente asociado, directamente proporcional, en función precisamente que los procesos de socialización permiten el fortalecimiento de la cultura, que ya sabemos, ¿no es cierto?, de acuerdo al abordaje anterior, que están ligados, ¿no es cierto?, a la primera familia y posteriormente a la escuela. Y todos esos elementos que se va transmitiendo la cultura en la comunidad afro es muy sonora. El sonido, la música está desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? En función precisamente de todas esas sonoridades que han permitido la construcción étnica, no tanto del África, sino también de América, pero está asociada también a un origen en común, que es la región de Bambuca, ¿sí? Una región cultural que unió a todas estas naciones que encontramos en la costa del África, ¿no es cierto?, septentrional. Yo les estoy hablando de una región de Bambuca que une precisamente a Malí, a Senegal, hasta el Congo, ¿sí? Hasta el Congo y a Nigeria. Y en Nigeria, ¿sí?, hay unas costas muy importantes para la historia de la diáspora africana, que son las costas de Calabar, ¿sí? Porque desde Calabar se empieza a generar un fuerte comercio negrero a partir de una etnia que es conocida como los Carabalí, ¿no? Que también es un apellido muy común y muy fuerte en el Pacífico colombiano y que nos habla también de una relación estrecha en todos esos territorios que unen a Malí, a Senegal, a Guinea Ecuatorial, a Sierra Leona, a Costa de Marfil, ¿no es cierto?,
a todas estas pequeñas naciones que hicieron parte, ¿no?, de ese proceso negrero y que hablan de esa gran región que se denomina la región de Bambuca. Por eso viene el bambuco. Bambuco es, de alguna forma, tratando de remembrar esa gran región denominada Bambuca. Bambuca también tenía la particularidad, y de ahí el por qué, ¿no es cierto?, aparece en escena en toda esa construcción histórica del territorio, la marimba, ¿sí? La bambuca se tocaba con un antiguo elemento sonoro que es un balafón, ¿sí? En la parte inferior de esa diapositiva que les estoy compartiendo, ustedes logran ver que hay una especie de marimba con cajas de resonancia en cocos. ¿Sí la logran ver, compañeros? Sí, Ese es el balafón africano, ¿sí? Es el balafón, es el abuelo de la marimba, ¿sí? Cuando vienen todas estas comunidades mandingas que hacen parte de esta gran región cultural que se denomina como Bambuca, tuvieron que recrear, ¿no es cierto?, este balafón, ese elemento que se encuentra en la parte inferior de la imagen, y tuvieron que recrearla en un territorio donde ambientalmente, obviamente, no son las mismas condiciones, no son los mismos elementos que estaban de alguna forma constitutivos en la construcción de este elemento musical. Entonces lo que hacen estas culturas afro, que vienen procedentes, ¿no?, de las Antillas, del Caribe, es tratar de recrear y volver a generar este balafón, pero lo hacen a partir de los recursos locales. Entonces aparece, ¿no es cierto?, la madera en chonta, y las cajas de resonancia ya no son los cocos, sino que son las guadúas, ¿no es cierto?, para tratar como de remembrar toda esa música, toda esa sonoridad que quedó enclavada en el tiempo y que quedó precisamente en las costas africanas. ¿Qué es lo interesante de esto? Es mirar precisamente que la música, al igual como los indígenas, eran elementos que permitían la transmisión de conocimientos, las transmisiones de saberes, las transmisiones del mito, ¿bien? Porque son culturas anágrafas, no desarrollaron la escritura y de esa manera pues tuvieron que desarrollar la sonoridad como un elemento constitutivo para transmitir mensajes. Bien, por ende, todo esto pues está anclado precisamente a contar historias, ¿no? Y el bambuco nació así, el bambuco viejo nació como un elemento para narrar la cotidianidad de los afros en las minas, para contar sus penas, para contar sus dolores, porque muchas veces en la sociedad blanca, ¿no es cierto?, en la sociedad esclavista, el afro no era tenido en cuenta en las decisiones de la sociedad, y lo que ellos tenían que hacer era replicar su cotidianidad a través de la música. Y así nace el bambuco viejo, como un elemento sonoro de remembrar aquella región que se había dejado con el tema de la diáspora africana. Lo mismo no ocurrió solamente en esta región del Pacífico Sur, sino que también se replicó en elementos como en regiones como en el Mississippi, en los Estados Unidos. Allá no le llaman bambuco, sino que le llaman the song works, ¿sí? O las canciones de trabajo, porque damos a darnos cuenta también con el poblamiento de los Estados Unidos, la llegada de la comunidad afro, ¿no? En su gran mayoría llega al sur de los Estados Unidos con el tema del cultivo del algodón, y asimismo como fueron explotados en América para el tema minero, pues en el caso de los Estados Unidos fueron explotados en el caso agrario. Y ellos tenían que narrar su cotidianidad a partir de canciones, porque también fueron censurados. Bien, y ellos empiezan a generar otro ritmo, otra sonoridad, y de ahí es donde nace el blues. No sé si ustedes han tenido cercanía al blues, compañeros, o no sé si Jair o los demás compañeros han escuchado blues alguna vez en su vida. Los escucho. Buenas tardes, profe. No, ¿No? ¿Habían escuchado el blues? Jair, ¿había escuchado blues? Profe, blues, sí, profe. Ah, sí. ¿Y qué te ha parecido? Sonora, a nivel Eh, sonoro, ¿qué te ha parecido? profe, a nivel sonoro y he escuchado un poquitico sobre la historia que es un ritmo que viene nativamente de África Ya, y que ha ido viajando ya está en otras ciudades bien pegado, que es como un ritmo bien tradicional y es como bien
tiene un tempo como lento y es algo Ya. muy bonito. Tiene Sí, mucha armonía de guitarra. ya, eh, También suena un bajo bien marcado y la voz ya. pues va protagonizando y va haciendo, va soleando casi siempre. Exactamente. Aquí lo que yo les trato de hacer ver es cómo esas sonoridades han permitido esos procesos de socialización, ¿vale? En el caso de los Estados Ajá, Unidos, pues la migración no claro, eso. estuvo más centrada precisamente a etnias que estaban dadas en la región céntrica de África, ¿sí? En esa África ecuatorial. Por eso ellos no llevan el balafón, o sea, el balafón para ellos en los Estados Unidos no era un elemento constitutivo, sino que llevan otro elemento musical que es conocido como el banjo. Es, es una especie de guitarra de 4 cuerdas y a partir de ahí empiezan ellos a animar las narraciones de su historia a través del blues. Y también precisamente permiten que el blues tenga una fuerte participación en las iglesias. No sé si ustedes han tenido alguna vez algún acercamiento con las películas americanas que tienen el contexto afro, pero nos vamos a dar cuenta que las misas son cantadas. ¿Sí han tenido ese acercamiento con esas películas donde salen los afroamericanos cantando en las iglesias? ¿Sí han logrado ver esa imagen, compañeros? Sí, profe. Exactamente. Entonces, esos espacios de socialización son los que permitieron recrear de alguna forma la historia. Bien, en este caso, pues en nuestro Pacífico Sur, la marimba, ¿no es cierto?, con su ancestro, el balafón, que ustedes lo miran ahí, fue el que permitió transmitir muchas cosas, ¿no? Penas, dolores, alegría, ¿no? Además que también es un elemento muy fuerte y que tiene una carga a una deidad muy fuerte en la africanía, en las huellas de africanía, como es Changó. Sí, por eso el toque de la marimba también lleva implícito eso, ¿no? La fuerza, lleva implícito el ritmo, ¿no? El, la euforia, porque Changó es eso, ¿no? Changó es música, Changó es fiesta, Changó es ritmo. Y es muy diferente precisamente a lo que ocurre con el toque de marimba con las comunidades indígenas, ¿no? Que es un poco más pausado, que es un poco más dado a la sonoridad de la selva. Bien, entonces des en cuenta que la música es un elemento constitutivo en los procesos de socialización y en la estructura cultural misma. Bien, ya vamos a ir viendo precisamente que la palabra bambuco se asocia a esa gran región, ¿no es cierto?, cultural e histórica que es Bambuca, ¿sí? Y es como el germen precisamente de la música en el Pacífico. Hasta donde se ha tenido el registro, el ritmo, el currulao es el ritmo, no es la música. El bambuco viejo es el son, ¿sí? O sea, es la música, es la fuerza, pero el currulao es la danza, y es una danza reciente, desde en cuenta. Se constituye a partir de la década de los 50, cuando se empiezan a establecer los primeros estudios sonoros en la región del Pacífico céntrico, estamos hablando en Cali. Bien, entonces ahí empiezan a darse fuertes migraciones, ¿no? A partir del boom industrial que tiene Palmira y la zona de Buenaventura, hay bastante migración de gente de Tumaco hacia Buenaventura y llevan este bambuco viejo. Entonces empiezan de alguna forma a generarse ciertos colectivos culturales y en la década de 50 ya empiezan a generarse los primeros pasos coreográficos para tratar de animar al bambuco viejo. Y ese ritmo, ¿sí? Ese baile es el que se conoce como currulao. Entonces aquí ya tenemos dos diferencias. Bambuco viejo, lo sonoro, y el currulao como danza. Compañeros, los escucho. Hasta ahí, si van entendiendo ese contexto, ¿qué les ha parecido? Los escucho. Profe Sí, Jair. profe, pero también teniendo ¿Ah? en cuenta que hay dos tipos de marimbas, ¿no? A ver, la escuchamos, compañera. ¿Qué tipos de marimbas hay? Marimba sencilla, pues conozco la Ajá. sencilla y la marimba que es doble. Me imagino que en otras partes debe haber otros tipos de marimbas también, pero las más conocidas son las sencillas y las marimbas dobles. Ya, Y claro, ¿y la sonoridad es igual o tienen... no es igual, porque por lo menos la marimba sencilla tengo entendido que es de un solo teclado y la doble pues tiene obviamente dos teclados, pero esa sí puede interpretar por diferentes dos? tipos de música. Vea, qué buena información, ¿vale? Que esa ya de alguna forma es una recreación particular y no sé si ustedes también tenían en cuenta esto,
Y toda la música del Pacífico, por ende, tiene una declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Es por toda esta riqueza histórica que les estoy hablando de la remembranza de esa región llamada Bambuca, que une pues a Malí, a Senegal, a Costa de Marfil, ¿no es cierto?, a la Guinea Ecuatorial y a Nigeria, y en especial, y ojalá no pierdan de la visualización histórica este punto muy importante para ustedes, que es el puerto de Calabar, ¿no?, de donde surge la familia o la etnia carabalí, y es a partir de ahí donde pues se generan, ¿no?, esos procesos negreros tan fuertes en el Caribe y posteriormente a Sudamérica. Bien, entonces ahí ya vamos dándonos cuenta que esos procesos de socialización que están dados en la música, esos procesos de socialización que están dados en la gastronomía, en la misma religiosidad, son elementos que debemos ir fortaleciendo, ¿sí? Porque es a partir de la música donde se va transmitiendo la cultura, ¿sí? Y es la misma familia, ¿no? Es el primer elemento constitutivo desde el cual nosotros adquirimos códigos de comportamiento y adquirimos códigos culturales que son indispensables, ¿no es cierto?, en nuestra constitución como sujetos culturales. Entonces, esa primera pregunta, compañeros, si está clara o no está clara, si hay o no hay una relación directa entre los procesos de socialización y la cultura. Los escucho. Profe Jair. Buenas. Profe, directa y muy directamente, sí hay relación entre los procesos de socialización. ¿Por Muy qué? Con los procesos de socialización, son la manera como un ser humano va adquiriendo conocimiento, sea de su cultura o sea de otra cultura. Con esos procesos de socialización los va adquiriendo. Sin darnos cuenta, hemos venido haciendo procesos de socialización, como aprendiendo la cultura de nuestros ancestros, que es la marimba, escuchando la marimba, sabiendo cantar, sabiendo bailar, y que es todo eso que he mencionado para nosotros, la cultura. La cultura de nosotros es eso, la ancestralidad, el vivir, porque para algunas personas la cultura, sienten que es cultura cuando miran una persona cocinando y la desligan a la que cocina, o que hace tamales, que no es cultura. Cultura es el vivir, es todo lo que se mueve en un pueblo. Entonces, claro. Ajá. Buenas tardes. Desde que hemos venido aprendiendo los saberes de nuestros ancestros, hemos venido nutriéndonos con procesos de socialización. Sí, es Y desde sí hay ahí, una ¿no? relación directa. Y claro, y es por eso que nosotros no podemos perder de esa esencia, sí, en la constitución cultural de estas comunidades, porque lo sonoro, en el caso afro, está desde que nacen hasta que mueren, ¿no es cierto? La música está en todo, ¿bien? Y está Claro, muy ligado sí. precisamente al Ashe, ¿no es cierto? A la energía del universo, O sea, o sea, yo digo, para mí, me preguntan qué es la música, yo no sé cómo, ya no sé con qué palabra definirla, porque encierra todo. Claro. La música para mí, pues la música en serio es todo. Claro, y des en cuenta que nosotros, o sea, con el simple hecho de hablar del bambuco, ¿no? Entonces ya ustedes ya van comprendiendo como que, bueno, bambuco es lo que me decía el profe, bambuco es esa región cultural denominada bambuca. Desde allá venimos, ¿no? Desde la Ajá. bambuca africana, pues venimos de Nigeria, venimos de las costas de Calabar, venimos de Malí. Entonces yo les estoy hablando precisamente de un contexto histórico y que habla de los mandinga, habla, bueno, de los carabalí, de la costa de Calabar, bueno, de varias etnias que permitieron de alguna forma la constitución de ese Pacífico. Y es muy importante, ¿no? O sea, si ustedes siguen la historia de Tumaco, de Barbacoa, Iscuandé, es la historia del ritmo, ¿sí? O sea, el mismo hecho de mirar cómo las familias africanas tuvieron que volver a recrear su cultura, volver a recrear su música, fue fascinante. ¿Ya? Miren Sí. que el abuelo de la marimba nos muestra que hay una relación directa con África, ¿no? O sea, cuando ustedes tengan la posibilidad, por ejemplo, de buscar en YouTube el balafón africano, hasta la misma sonoridad es muy similar. Sí. Obviamente aquí las cajas No. de resonancia cambian, ¿no? Porque es acá con cocos y acá es con el No, bambú. allá es con calabazo. Exactamente. Entonces, ahí Allá es vamos con dándonos calabazo y acá es ese con con guadúa.
Juan Guadúa. Entonces, ahí nos vamos Y dando cuenta de su allá es de importancia. madera, allá no es de chonta, allá es de madera, Es de madera, es más, o sea, es de madera. en las investigaciones que se tiene, la palabra bambuca habla de un comercio que existió entre África bueno, pues a partir de todo de toda esta zona, ¿no? De Medio Oriente hasta llegar a la región del sudeste asiático, porque hay algunos balafones que están construidos de bambú, ¿sí? También pues se asocia la Ah, palabra bambú con bambuco. Pero pues obviamente acá no se recrea con bambú, sino con madera de chonta, ¿no? Que es, bueno, eso es otro contexto, pero nos habla de un poder de recreación de esas culturas que a pesar de que hubo un comercio negrero, de que hubo una extirpación familiar de esos territorios, pues todavía seguían remembrando África, ¿no? Porque traer un balafón acá, recrearlo acá con los materiales, me parece que debió haber sido una situación fascinante, ¿no? Y por eso fue tan satanizada, ¿no? Ya lo vimos con el Padre Mera, ¿no? Él mismo pues se fue dando cuenta ajá, desde Timbiquí hasta Esmeraldas, que obviamente la única manera de recrear la cultura era a través de la música, ¿sí? Y para ellos les pareció precisamente pues una cuestión diabólica que había que censurar y obviamente así se hizo, ¿no? Esa fue parte pues de la historia de nuestro Pacífico pues bueno, lo interesante fue que a partir de 1920, el 30, pues se fue reactivando la marimba y es necesario mantener viva esa sonoridad. Bien, compañeros, hasta ahí sí va entendido, si les ha parecido interesante, hay algo que quisieran que yo les refuerce en ese contexto histórico, los escucho. Críticas, si vamos bien. hablen compañeros, si no hablo yo, porque yo sí, sí me pica la lengua por hablar. Claro, Profe, compañero. a mí me refrescó la memoria con la historia pues del bambuco, porque pues uno sabe su poquito sobre la cultura y sobre la música, porque uno anda empapado en esto, pero uno a veces se conforma con lo que ya tiene y no va como más allá, si me entiendes, toca que decir la verdad, Ya. no va como más allá, más que todo ahorita la universidad que le va abriendo como ese espacio a uno para uno ponerse a estudiar, más que todo, a estudiar más y a hacer sentir más importante la cultura de nosotros. Eh, Vale. y pues más que todo la lucha de nosotros ahorita con la música, porque nos tocó pues, nosotros ahorita estamos haciendo música fusionada con reggae y con otros ritmos del mundo. ¿Por qué? Porque nos vimos en la obligación de hacerlo, porque la música tradicional como tal, la que cantan los viejitos, como dicen muchos por acá mismo, que se estaba como quedando ahí dormida o estaba llegando nada más a unos contaditos espacios y no iba más allá. Entonces nosotros qué dijimos, está el ritmo, está el ritmo nuevo que los muchachos están gozando y están absorbiendo como que es lo de ellos, que el reggaetón, que esas cosas que dijimos nosotros. Busquemos ritmos que sean negros, que sean bien negreros, como que es el reggae, el hip hop, que ha sido evolucionado por los negros, y fusionémoslo con la música tradicional a ver cómo nos va, a ver si jalamos público, a ver si esa gente joven vuelve a escuchar la música tradicional. Pues. Eso nos Claro, llevó a hacer plug and play y a hacer música fusionada con reggae y con otros ritmos que por ahí estamos creando. explorando. Inclusive hoy estuve con un, con eh, un DJ que llegó aquí a Tumaco ahora, que está aquí en la casa. Estuvimos trabajando, fusionando como hip hop, música bien estadounidense con música tradicional. Claro, Estuvimos ahí haciendo unas maquetas y todo eso. ahí pues Y entonces interesante eso estamos buscando, llevar la música tradicional a otros espacios, a otros otros escenarios. eventos. Eso, ahí estás Esto, otros construyendo, escenarios. Jair. Ahí, por ejemplo, Jair, tú estás construyendo un proceso de socialización. Sí, porque estás permitiendo que de alguna manera la transmisión de la cultura no esté anclada directamente a la escuela, sino que estás encontrando precisamente en tu grupo musical el canal perfecto para transmitir saberes, ¿no? Lo interesante es la historia, lo que se cuenta Ajá. en las canciones, ¿no? A mí me parece Eso, la letra interesante, que por vaya bien. ejemplo, claro, y a mí me parece interesante, por ejemplo, que te estás anclando sobre todo a ritmos modernos negros, ¿no? Como es el hip hop, que nace en el Bronx, que nace de alguna forma
con procesos migratorios afro en los Estados Unidos, el reggae que también tiene todo un contexto, ¿no? En Jamaica. Hay otro ritmo que en lo particular me gusta, que es el ska, que es la fusión del reggae y el punk en Inglaterra, y también Ah, nace pues toda la cultura del rocksteady, nace pues todo el tema de los skinhead, ¿sí? Que la figura sí, sí. del skinhead es la figura de los hijos de negros que llegan a trabajar a Londres en las empresas con unas condiciones supremamente malas, pero ven en la música la única forma de manifestar su insatisfacción frente a la sociedad. Bien, entonces la Sí, idea es eso, ¿no? Mirar que hay unos canales que es necesario que exploremos y sobre todo con esos conceptos tan valiosos como es el de huellas de africanía que nos mostró Nina Friedemann, ¿sí? Y que lo trabajó con Jaime Arocha muy bien en el Pacífico por más de 25 años. Entonces, compañeros, esa primera pregunta nos ayuda a entender eso, de que sí existe esa relación, ¿sí? Lo indispensable es que todos nosotros en el proceso formativo exploremos qué canal vamos a utilizar. Jair es posible que se encamine pues dentro de la música, habrá otro compañero que se puede encaminar desde lo gastronómico, que también es un saber brutal, ¿sí? Porque entender la historia de América Latina, como lo habrá Echevarría, este teórico ecuatoriano nacionalizado mexicano, o sea, nosotros hacemos parte de un crisol étnico que se resume en un plato de un sancocho. Ustedes pueden dar una clase de historia a través del sancocho, ¿sí? Puede parecer muy primario, pero es así. Si nosotros miramos el sancocho, está condicionado por esa triada, ¿no es cierto?, dada por el comercio esclavista. Entonces nosotros encontramos las especias que vinieron, ¿no?, un 12 de octubre, ¿no?, de 1492, como es la cebolla que viene de China, el tomate que viene de China, ¿no es cierto? El sazón precisamente de las primeras negras que son utilizadas para el servicio doméstico, está todo el tema pues de la papa, ¿no?, que hace parte pues de la historia andina. Bien, o sea, nosotros hacemos parte de eso, pero es necesario que nosotros poco a poco vayamos acercándonos a nuestra cultura. Esa es como la primera pregunta que hablé en debate, ¿no es cierto?, esa segunda actividad. La segunda pregunta está pues un poco más abierta y habla sobre cómo influyen las instituciones y los actores que hacen parte de la educación inicial en los procesos de socialización para el fortalecimiento y adquisición de la cultura. Yo como se los venía diciendo a varios compañeros, ¿no? Y tal vez por ahí no han logrado explorar bien esas guías que se les ha compartido. Aquí hay que diferenciar dos elementos constitutivos de los procesos de socialización. Por una parte, hay que saber diferenciar lo que es una institución y en un segundo escenario, qué es un actor. ¿Sí? De acuerdo a la tarea de los procesos de socialización, las instituciones, ¿sí?, son aquellos elementos o son aquellos andamiajes sociales desde los cuales se moldean la cultura y los objetos, ¿sí?, la construcción del sujeto social, pero esto está emanado por las decisiones que se dan desde el Estado y la nación, ¿sí? Son esas instituciones que sirven para reproducir el orden, ¿sí?, que se emana precisamente de esos estados-nación que surgen en el siglo XX, a principios del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Bien, entonces aquí el fuerte protagonista de esas instituciones, nada más y nada menos que la escuela. La escuela convencional, la escuela del cual nos habla precisamente la historia del Pacífico, que fue las primeras instituciones en consolidarse en esta zona, fueron las normales, ¿bien? Y también tras la historia de la normal, de las normales en toda esta región del Pacífico, también hay una historia de censura de la cultura, ¿sí? De aquí vamos a darnos cuenta precisamente que a partir de la compra de la libertad, tanto en Barbacoas como en Escondé, los afros miran en el ser docentes también un elemento que sube un poco más el estatus o el estatus social o el nivel de vida, ¿no? Porque fue la primera profesión que se conoce en el Pacífico, ¿sí? Fue también la primera profesión, des en cuenta, que fue permitida por los blancos, ¿sí? En pleno siglo XX, o sea, ya les estoy hablando de 1900, 1920, 1930, para que los afros surjan. Pero lo malo aquí fue el sentido de qué tipo de instituciones administraban las normales. Por una parte encontramos un gobierno netamente conservador, ¿sí? Pues les estoy hablando del gobierno de Rafael Reyes, cuya importancia siempre estaba dada precisamente al tema de la explotación de los recursos naturales, de la constitución de una sola comunidad, que es la comunidad blanca,
¿sí? Ahí hace parte precisamente de un recorrido histórico constitucional, como es la Constitución de 1886, donde es excluyente, y las normales, pues obviamente se dedican en esa época a censurar lo cultural, a censurar la palabra del negro, ¿sí? Y ahí vamos dándonos cuenta que la institución es un elemento ligado directamente al Estado y a la nación. El Estado-nación determina ciertos estándares, que es lo que ocurre con los estándares de educación o los derechos básicos de aprendizaje, y de ahí se va moldeando precisamente el tipo de sujeto que quieren constituir en la historia. Bien, esa es una institución, ligado a la figura de Estado-nación. Por otra parte, son los actores. ¿Sí? De acuerdo a la proyección de la teoría de los procesos sociales, los actores no están inmiscuidos en la construcción de la idea de Estado-nación, porque son los actores los que de alguna forma tienen el primer escenario de aprendizaje, que es la familia. ¿Sí? Si bien es cierto, pues obviamente está condicionado por ciertos códigos, por ciertos elementos constitutivos que vienen desde la nación, son los actores los que en última instancia permiten que la cultura se recree. ¿Sí? Porque ha permitido permanecer vivo a pesar de todos los procesos negreros de la colonia, de la explotación que se vino con el tema de la explotación maderera, del oro, de la tagua en el Pacífico. ¿Por qué permaneció viva la cultura en las comunidades afro? Fue principalmente por los actores. ¿Y cuál es el principal actor? La familia. ¿Sí? Las lecturas nos permiten acercarnos a eso, ¿no? De mirar la importancia de la madre, de mirar cómo es de importante precisamente la unidad familiar, ¿no? Porque ahí se va transmitiendo todos esos saberes ancestrales que aún permanecen vivos. Como lo mencionaba Jair, pues ahí hay una gran problemática que atender, y es el tema del relevo generacional, ¿bien? Es el mirar cómo muchas veces nuestros abuelos ya no transmiten esos saberes, ¿no? Y hay también un desinterés por parte de las nuevas generaciones por aprender lo propio. Entonces esa transmisión de procesos de socialización se rompe, y obviamente, ¿qué pasa si se rompe esa línea de transmisión de saberes ancestrales? Pues obviamente no se va a generar procesos identitarios fuertes, y mucho más en las comunidades del Pacífico, porque es a partir de esos procesos identitarios, ¿no? Que determinan un blindaje a esa ley 70. Permite que de alguna forma haya una protección colectiva del territorio, permiten que de alguna forma se blinde colectivamente a los líderes sociales y se mantenga pues precisamente esa normativa que fue parte también de un proceso de lucha y de reivindicación étnica, ¿no? Que comenzó como un movimiento, des en cuenta que comenzó como un movimiento campesino en el Cauca y en el norte de Nariño, y estuvo en función también pues de darle participación a las mujeres, de permitir el reconocimiento de un territorio colectivo que fue netamente negrero, ¿no? A tal punto de comprender en la historia que el río Patía y el río Terembí eran propiedad de una de las familias pues, con más poder económico que existe en este territorio, como son los Díaz del Castillo, ¿no? De ahí vamos comprendiendo el por qué en las comunidades afro hay pues, apellidos Castillo, y estuvo en función precisamente de que fueron propiedad, ¿no? de estas familias negreras, y que se va desdibujando, se va perdiendo pues de alguna forma nuestros apellidos originarios, como el de Calabar o el de Caraval. Bien, entonces aquí vamos a entender que hay una fuerte diferenciación. Una cosa es la institución, que está anclada precisamente a la figura de la escuela, que está anclada a ciertos lineamientos escolares, a ciertos intereses del Estado-Nación, y pues nos vamos dando cuenta que a nivel de la historia, de la constitución histórica de la nación, pues ha ido constituyendo un nivel de exclusión. Pero son los actores, vuelvo y reitero, los que es necesario que nosotros reivindiquemos, que es necesario que fortalezcamos, y ojalá pues vayamos proyectando nuestras investigaciones y nuestros estudios a la importancia de la familia, a la importancia de los abuelitos. Entonces, compañeros, si está clara esa segunda pregunta, si miran cuál es la diferencia entre una institución y un actor, los escucho. Compañeros, ¿se me durmieron? Compañeros. Hola, profe, buenas tardes. Profe, hablo Oliva Buenas tardes. Correa. Buenas, Oliva, coménteme. Sí. Oliva. En
el caso de las instituciones, hace referencia a lo que son las organizaciones, Ajá. las organizaciones que contribuyen para que, eh, para que se reafirme esos derechos y también se permita educar, ¿sí? Y en Sí, el pero caso está en de los función. actores involucra lo que es, sí, en función, o sea, en el caso de las instituciones, pero en función de la comunidad, ¿sí? No, Y en el están, caso por de el los contrario. actores, ¿sí? No, no, las instituciones están en función de los intereses del Estado, ¿sí? Es el Ok, Estado el que determina, o sea, lo que se enseña en las instituciones. Y es lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, como pedagogos. O sea, nosotros estamos circunscritos a unos derechos básicos de aprendizaje, ¿sí? Que es como la cartilla desde la cual los docentes en las instituciones educativas tienen que guiarse porque eso es lo que dice el Estado, lo que usted debe enseñar. ¿Sí? Y es ahí sí, donde nosotros como educadores debemos darle el giro. O sea, sí, listo, como Estado, bueno, obviamente debemos responder a unos conocimientos básicos que debe saber el niño, pero obviamente que no podemos descuidar nuestra esencia cultural. Bien, o sea, por ejemplo, el niño, por ejemplo, hay logros, ¿no? El niño debe reconocer, por ejemplo, el estado-nación donde él vive. Listo, entonces el niño para tercer grado debe saber que vive en un país llamado Colombia. Pero para el educador, ¿cuál es el plus? O sea, no simplemente saber que vive en un país Colombia, sino que vive en una región, ¿no es cierto?, donde está bañado por el Mira, que está bañado por el Satinga, que está bañado por el Tapaje, por el Telenví, ¿sí? O sea, hacerle entender que ese territorio llamado Colombia, pues también tiene un territorio pequeño que es indispensable que él conozca, porque si no va a terminar considerándose totalmente colombiano, pero no reconoce lo local. ¿Sí? A eso es que quiero que ustedes entiendan cuál es esa diferencia entre institución y el actor. La institución sí trabaja por unas obligaciones netamente ligadas a los intereses del Estado, pero el actor no. El actor no está ligado a la construcción de la idea de Estado-Nación, sino que está ligado a la construcción de familia, que está ligado a la construcción de cultura. ¿Sí está claro, compañeros? Sí, profe. Los sí, escucho. profe. Vale, otra intervención, dudas, inquietudes, los escucho. Compañeros, los escucho. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Profe, con Jonathan, Valencia. Buenas, Jonathan, coméntame. Profe, lo que pasa es que la compañera Marcela Egas dice que le permita ingresar a la clase. Yo creo que ya ingresó. Marcela, ¿estás ahí? A ver. Marcela. Sí, ya ingresó, tranquila. ¿Dudas, inquietudes frente a ese punto, compañeros? No, profe, en cuanto a ese punto sí me quedó todo claro. Vale, entonces ya vamos sabiendo que nosotros debemos ir fortaleciendo, ¿no?, a los actores que hacen parte de la construcción de nuestra cultura. Obviamente no vamos a rechazar la institucionalidad porque es de alguna forma el lugar donde nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Pero lo interesante es que nosotros le demos el viraje a esos aprendizajes o a esos conocimientos que nos exige el Estado. ¿Y cómo le podemos dar el viraje? Acercándonos al PRETAN, ¿sí? Bueno, ya ojalá pues unos 20 días que ya esté en Tumaco, voy a ver si les llevo una copia del Pretam para que ustedes la fotocopien y bueno, y tengan pues a su poder el Pretam para que sepan, por ejemplo, que hay otros escenarios de aprendizaje, que no necesariamente un computador puede ser un escenario de aprendizaje, la marimba es un escenario de aprendizaje. Desen cuenta que con todo este cuento que yo les estaba hablando hace unos minutos, ustedes ya les pueden enseñar historia a los niños. Entonces, por ejemplo, qué sé yo me imagino al invitar al grupo Blue Comply que se toque un bambuco viejo. Entonces, contarle a los niños por qué bambuco viejo. Entonces, es decirle, miren niños, se dice bambuco porque venimos nosotros de una región que se llama Bambuca. Y Bambuca es una región cultural que une a los actuales territorios de Malí, de Costa de Marfil, de Nigeria, ¿sí? Que une precisamente a Senegal, a las costas de Calabar. Entonces el niño va diciendo, ve, qué chévere, o sea, date cuenta que nosotros pues venimos del África y mírate, ve, este es el abuelito de la marimba, se llama un balafón. Sí, o sea, des en cuenta cómo nosotros podemos hacer una sola clase de historia con el simple hecho de mirar una marimba.
¿sí? Entonces nosotros, la misión es eso, recrearnos y ser recursivos en lo que nos ofrece el medio ambiente, lo que nos ofrece el entorno. Bien, entonces hay que saber diferenciar eso. La institución ligada a unos lineamientos, a unos mandatos, a unos estándares que nos da el Estado, pero son los actores los que de alguna forma permiten que esa cultura siga viva. Que obviamente están mediados por situaciones que están muy complejas en el Pacífico y que obviamente también hay que atender de una manera organizada, ¿no? Esa es como la misión de esa segunda pregunta. Pasemos a la tercera. La tercera pregunta dice, ¿qué reconocimiento tienen las instituciones de educación inicial sobre los contextos y las prácticas socioeducativas en las que los niños y niñas están inmersos? ¿Sí? Afortunadamente, a partir de la generación de la Ley General de Educación en el año entre el 93 al 94, pues nos vamos dando cuenta que la educación inicial ya empieza a tener un fuerte protagonismo, ¿sí? Para los intereses de la nación. Aquí encontramos, por ejemplo, entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ya el Estado, pues obviamente no todo lo del Estado ha sido malo, ¿no? Ya tiene ya un acercamiento al territorio y conoce regiones donde no hay instituciones educativas o las instituciones educativas son muy lejanas. Entonces, ¿qué está haciendo actualmente el Estado? Tratando de fortalecer a las familias, sobre todo a las mamitas, para que los elementos constitutivos básicos, donde el niño debe reconocer su territorio, debe reconocerse como ser cultural, nazca, ¿no es cierto?, esa visión de la escuela familia o de la visión de la familia como una escuela. Bien, entonces ya hay una pequeña participación, ¿sí? Lo que nosotros hablábamos anteriormente, pues es necesario reactivar la importancia de los actores en la construcción de la sociedad y sobre todo en los saberes afro, en los saberes indígenas. Sí, o sea, son las familias donde nosotros debemos prestar atención. Y esa tercera pregunta está asociada a ese elemento constitutivo, ¿sí? A entender que la familia es el primer elemento formativo. Un niño que no aprende en la escuela, ¿es culpa de la escuela o culpa de la familia? ¿Ustedes qué creen? O si- Culpa de la Ambas escuela. partes. Pueden surgir ambos, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra aula, ya que es nuestro escenario desde donde nosotros nos vamos a parar, si hay un niño que tenga un problema cognitivo, créanme que muchas veces no es culpa de la escuela, sino que es culpa o ocurre algo en la familia. Por eso hay un acompañamiento psicosocial, ¿no es cierto? Y de alguna forma se empieza a entender que el concepto de educación no es simplemente ligado a las cuatro paredes, sino que también hay una situación que se atiende y está ligada a la familia. ¿Sí? Entonces, un niño que tenga un problema cognitivo es necesario arrastrar a la familia. Hay algo que no está funcionando, ¿sí? Porque ya vamos dando cuenta que la educación, sí, tiene dos elementos constitutivos. Por una parte, la institucionalidad, que obviamente, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que enseñamos, ¿sí? Porque o podemos enseñar para la liberación o podemos seguir enseñando para el sometimiento. Pues es una decisión que ustedes tendrán que tomar en el camino, ¿vale? Pero también hay otro elemento que es importante y es la familia. Creo que por ahí están alzando la mano. Qué pena, compañeros, es que no puedo mirar quién alza la mano porque estoy compartiendo pantalla. Creo que es Sí, profe, qué pena. Oscar. Coméntenos. Sí, buenas tardes. Profe, en base a la pregunta que usted hace, que si un niño no aprende en la escuela, lo relaciona con el hogar. Eh, en base a la pregunta, si no aprende en la escuela, pienso y diría yo que es por la escuela, ¿ya? En base a que vengan otros ligamientos de la familia. La pregunta involucraría a la familia, de pronto cuando no haya los recursos en el hogar para que el niño no vaya. Pero si ya el niño yendo a la escuela y la pregunta dice, si un niño no aprende en la escuela, ¿de quién es la culpa? Yo digo totalmente que es de la escuela. Profe, 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 yo tengo una inquietud. Sí. Yo pienso que, o sea, el niño, antes de entrar al colegio, creo que ya debe de ir como que con una base de lo que es el colegio, ¿no? Que de eso se encarga, pues, los padres, como tal.
Sí, de ahí ya se va formando el niño como tal, ¿no? Porque me imagino que todos los padres, la obligación de ellos es como que darles como que una inducción a los niños, más allá de la vida, pues, en cuanto a la educación también. Profe, Hola, ¿están Sí, ahí? no, qué pena. Sí, sí, qué pena. Estaba hablando con el micrófono apagado, qué pena. Sí, o sea, ahí vamos dándonos cuenta que hay un debate muy interesante, ¿no? profe, yo quisiera Para compartir mí, el compañero Oscar. vale, Jonathan, coméntanos. Él dice Jonathan, lo escuchamos. que si el niño lleva todos los implementos puede que sea culpa de la escuela, pero en este caso no. Si un niño no aprende, eh, la posibilidad. Compañero, qué pena, se le escucha muy bajito, es posible que pueda hablar un poco más fuerte. No le entiendo, está muy bajito. Jonathan, sí, vuelve a retomar la comunicación. Coméntanos, ¿qué opinas? Profe, ¿ahí sí me escucha? Ahí ya mejor, ajá, coméntanos. Te escuchamos, Jonathan. Profe, en cuanto a lo que decía el compañero Oscar, ¿no? Que decía que si un estudiante, un niño, va con todos los implementos a la escuela y no aprende, pueda que sea el problema en la escuela. Pero yo diría que no, el problema puede ser en la familia. Porque un niño puede tener todos los implementos necesarios para realizar sus prácticas pedagógicas, pero si en la familia hay problemas familiares, al niño lo psicológico lo afecta demasiado. Y así tenga los implementos que tenga en la escuela, el niño no va a aprender. Exactamente. Ese es el elemento importante pues a resaltar en los procesos de socialización. Entender, compañeros, sí, que la familia, o sea, la primera educación es la educación esencial. Obviamente, ¿no? Pues el protagonismo de la escuela no lo vamos a desdibujar, pero no es lo mismo, ¿sí? En cómo aprende un niño que tenga un ambiente familiar conflictivo, que viva en una zona de conflicto, ¿sí? Que sea separado de sus padres, a un niño que tenga un proceso de aprendizaje que está mediado por una familia, ¿sí? Donde pues hay un respeto entre padre y madre, ¿sí? Donde pues de alguna forma hay un anclaje directo, donde los abuelitos son escuchados. Va a ser muy diferente los procesos formativos. Y ahí es donde nosotros como educadores pues también debemos como ir forjando como esa mirada, ¿no? Porque muchas veces en nuestros procesos formativos es como que, bueno, mi niño no aprendió, la culpa es del profesor. No, o sea, a ver, un momento, puede haber un grado de responsabilidad, sí, obviamente, pero que hay que ahondar pues si el niño tiene algún problema cognitivo, si hay alguna circunstancia física que impide sus procesos de aprendizaje. Entonces ya nos vamos dando cuenta, ¿no? Como profesionales, que es necesario también saber cómo es el hogar del otro, porque pues ya entendemos que es el hogar la primera escuela. Y si no hay una funcionalidad en esa primera escuela, si no hay un orden, si no hay un respeto, pues obviamente no esperemos que el niño, que sea un niño conflictivo, aprenda de igual manera o mejor que los demás. ¿O qué opinan ustedes? Los escucho, compañeros. ¿Qué opinión tienen? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Coméntanos. Yo diría que pues es el de no haya una, o sea, donde haya una separación ahí de padres afectaría bastante a los niños, ¿no? Pero ahí que sería uno como docente, un educador, esa es mi pregunta. Sí, obviamente, pues nosotros no vamos a tratar de cambiar esa situación, ¿no? Porque pues si se da en esa medida, pues obviamente, pues no podemos entrar ahí, ¿no? Obviamente hay que atenderlos de una manera diferencial, que es un gran reto, ¿no? O sea, atender de manera diferencial a 15 niños son 15 universos, des en cuenta, ¿no? Un niño es, hijo, ¿no? Es la trazada de toda una historia familiar, o sea, son 15, sí, des en cuenta, son 15 realidades.
Bien, obviamente nosotros no vamos a transformarlas. Ahí es donde nosotros entramos en escena y pues bueno, miremos cómo podemos mediar esas situaciones, esos vacíos emocionales, permitiendo que el aprendizaje para ellos sea de otra manera. Porque hay niños, por ejemplo, que no aprenden usualmente como lo hacemos nosotros a través del discurso. Son niños que son más creativos y aprenden más pintando, por ejemplo, que aprenden más a través de la música. Entonces son escenarios que permiten solventar esas problemáticas que existen en esa primera escuela que es la familia. Pero ya es una misión ya en escena nuestra, mirar qué tipo de universos podemos explorar para solventar esos vacíos que ellos tienen, ¿no es cierto?, en ese acercamiento a la familia. Por ahí escuchaba a alguien que quería opinar. Qué pena, corté la comunicación. ¿Quién iba a hablar, compañeros? Profe, en cuanto yo iba a hablar Ah, sobre lo que Jonathan. decía la compañera Ángela, ¿no? Que uno como docente, ¿qué puede hacer cuando un niño es separado de la familia? Pero pues usted opina, profe, sí. Cuando un niño es separado de la familia, uno lo que debe hacer es buscar que el niño se encariñe con el docente. Porque un niño, pues, que se encariñe con el docente, así tenga los problemas familiares, él aprende. Claro, porque va a encontrar de alguna forma, Jonathan, en la escuela otra familia, ¿no? Otro hogar. Y lo importante es eso, ¿no? Pues que si tiene, pues no necesariamente puede ser una separación como tal, ¿no? Puede ser una familia que, a pesar de que no se ha separado, puede ser muy problemática. Y hay familias así, ¿no? Que pelean, que hay muchos golpes, ¿sí? Entonces, pues obviamente, y siguen unidos, ¿no? No necesariamente, pues, la separación puede ser un elemento constitutivo, ¿no? Pueden haber muchos elementos más, pero lo interesante es convertirle a ese niño y que esas falencias sean solventadas en la escuela, ¿no? Y que ojalá llegue a quedar en una de nuestras manos para tratar de solventar esa situación. Si viene de un hogar constituido, donde hay respeto, donde hay un buen amor, donde, bueno, pues hay una comprensión como primera escuela, pues potenciarlo aún más, ¿no? Porque va a ser un niño que de alguna forma no tiene una falencia sentimental, sino que pues hay que potenciarla, ¿no? Es un niño fuerte sentimentalmente y hay que potenciarlo más. Sí, mirar, pero explorar, ¿no? Explorar, por ejemplo, nuestro patrimonio, explorar en la música, explorar en la gastronomía, explorar en los juegos, explorar en la matemática propia. O sea, ahí es donde nosotros como docentes pues ponemos ese plus y podemos hacer que de alguna forma la educación atienda a esas situaciones que nos forman como etnoeducadores. A lo territorial, ojo, sí, que ustedes deben seguir apelando por la defensa del territorio colectivo y lo segundo, pues obviamente a los procesos cognitivos pertinentes. Bien, compañeros, hasta ahí todo claro, ¿cómo vamos? Sí, sí, van entendiendo la actividad, coméntenme. Pues, profe, hasta el momento sí yo tenía un poco de dudas, pero hasta el momento las he despejado. Profe, ¿usted me puede regalar el nombre del CIPAS? El CIPAS es CIPAS 4 procesos de socialización, ese es el nombre. CIPAS 4 procesos de socialización. Bueno, mientras avanzamos, pues ahí ya vendría el último cuestionamiento que hace parte, ¿no es cierto?, de ese trabajo que venimos abordando. Ah, aquí lo que les hablaba, ¿no? Les voy a ampliar la pantalla de nuevo. Lo que les mencionaba, en esas situaciones que se pueden dar en la familia, ¿sí? Pues podemos explorar otros procesos de socialización. Y el PRETAN es un documento que nos permite acercarnos a esos otros elementos constitutivos. Miren que el PRETAN, y eso yo lo había hablado en el primer encuentro tutorial, esboza 4 macroescenarios de procesos de socialización. El primero está ligado al territorio y la biodiversidad. ¿Sí? Miren que aparece la minga, la cosecha, el mercado y el fogón como escenarios de aprendizaje. ¿Sí? Y ese aprendizaje es significativo y me parece muy interesante, por ejemplo, el mercado. Poder acercarlo al niño al mercado, mirar cómo es el sistema de venta. O sea, en el mercado el niño va a aprender matemática básica. ¿De ustedes qué creen que va a ser más significativo para el niño aprender la matemática en el mercado o aprenderla en el aula de clase? ¿Ustedes qué creen? Partiendo, profe, de que en el caso de los niños, ellos son muy visuales,
yo diría que en los escenarios, ¿sí? Claro, En los claro, escenarios porque se le facilita más. ¿Ah? exactamente, porque el niño va a entender que el conocimiento es aplicado. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos en el colegio, sí, con materias que no nos sirvieron para nada, sí? O sea, aquí vamos dándonos cuenta que el conocimiento ya él lo va a ver contextual, o sea, va a decir, ah, ve, qué chévere, o sea, ve, ya sé que sumar, restar, dividir y multiplicar me permite a mí con mi papá ir a comprar, por ejemplo, qué sé yo, eh, las balas, ir a comprar el camarón, ir a comprar la piengua, o sea, ya sabe, ya tiene una utilidad práctica. Y es ahí donde el niño permite que ese conocimiento tenga una utilidad. Miren el fogón. Ese es otro escenario de procesos de socialización. El fogón, por ejemplo, para contar las historias de lo que ya habíamos hablado, ¿no? De entender la importancia de Tumaco, de barbacoas, de Iscuandé, ¿sí? Porque no es solamente de la historia del Pacífico nariñense, les estoy hablando de la historia del poblamiento del Cauca, del poblamiento precisamente de regiones pues, en Cali, sobre todo en Buenaventura y Cali, que estuvo mediada por ese comercio negrero, que estuvo mediado por el crecimiento industrial y estuvo a mano precisamente de afros de esta zona del Pacífico Sur. Bien, y ahí podemos dar como historia, sí, sí, miren cómo es de útil precisamente el etno educativo. Otro escenario, miren, está el tema del etnodesarrollo, el tema de las azoteas para enseñar la medicina tradicional, el bosque. El bosque, por ejemplo, para las personas que les guste la biología, las ciencias naturales, va a ser muy importante hacerlo ahí. Sí, por ejemplo, de entender las cadenas tróficas, antróficas, de entender precisamente las relaciones que hay en el medio ambiente, sí, de las dependencias que hay, de todas estas relaciones simbióticas, sí, o parasitarias que hay entre las plantas y los animales. Bien, o sea, el bosque es un elemento también, es un aula de clase que hay que explorar. El río, sí, entender la importancia del río, de cómo el río ha dibujado la geografía, ¿sí? De cómo ha dibujado las montañas, de cómo ha dibujado los cañones, el mar, ¿no? El mar como un elemento también de reflexión, el mar como un elemento también de respeto, ¿no? De variedad en flora y fauna, y mucho más, ¿no? En el caso del Pacífico nariñense, que tenemos pues tres parques, ¿no? Dos parques nacionales, como es el Parque Natural Nacional Santianga, el tema del parque de Isla Gorgona y pues el distrito ambiental Bajo Mira y Frontera. ¿Sí? Entonces, si miran que hay, o sea, hay una importancia y hay que retomar esos escenarios para enseñar cosas que sean más significativas para ellos como seres culturales. El tema de la espiritualidad y los valores, lo sonoro, de lo cual nosotros hablábamos en un inicio, ¿no? El chigualo, el velorio, la última noche, los entierros, el cementerio, ¿sí? Entender, por ejemplo, que hay otras connotaciones, hay otras formas de entender la vida y la muerte, la relación de la vida y la muerte, ¿sí? Que es muy distinto a cómo se vive precisamente en la zona andina. Y por último, pues tenemos estos otros escenarios que es la identidad de estos espacios como lo es el mentidero, los parques, la iglesia. Sí, y eso cuando estaba pues de alguna forma acercándome a la historia del blues, me pareció muy interesante porque la iglesia en los Estados Unidos, la iglesia es cantada, ¿no? Y era el único espacio que encontraban los negros que trabajaban en la zona del Mississippi, de Missouri, de esta zona sur de los Estados Unidos para contar sus historias. Entonces la iglesia no simplemente era un elemento donde se replicaba pues una historia blanca, una historia de sometimiento, sino que lo utilizaban los afros para contar sus historias. Sí, entonces miren cómo se resignifican también los espacios, ¿no? Si seguimos la historia de la iglesia, es una historia de conquista, pero miren Profe, cómo los afros a través del blues lo convirtieron en un espacio de reflexión. profe, Buenas tardes, qué pena. no, Lo tranquilo, escuchamos. tranquilo. Profe, precisamente de eso se trata, de que los procesos de socialización estén ligados a los saberes de la cultura, ¿sí? En... Ay, alguien toca, qué pena. No, no, tranquila. Esa es como la esencia, compañeros. Sí, 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 vamos bien, sí están entendiendo la importancia de los procesos de socialización, los escucho.
Profe, pues la verdad que sí, a mí me está quedando claro lo del tema de procesos de socialización. Vale, vale, Sí, vale. porque, Gracias, Jair. y pues Profe, que esto también tiene que ver mucho con la interculturalidad, porque en estos procesos hacemos convenio socializamos con otras culturas. Estos procesos nos permiten inclusive eso, eh, donde hay espacios de socialización, vamos a conocer cultura de otras personas también, y pues que ayuda a nutrir la interculturalidad. Claro, obviamente, Jair, pues esa es como la importancia y ahí vamos entendiendo que pues, los procesos de socialización nos implica también a conocer nuestra cultura y acercarnos a esos escenarios, ¿no? O sea, es importante reconocernos, porque si no nos reconocemos como afro, como indígenas, pues obviamente no vamos a facultar esos procesos de socialización. Bien. Y ahí por último, compañeros, aparece esa cuarta pregunta. ¿Sí? Dice, ¿cuáles son los problemas y oportunidades que se pueden identificar en torno a los procesos de socialización de acuerdo a las etapas de desarrollo humano en su comunidad? Dificultades, vamos a verlas, ¿sí? Uno, pues nos vamos a dar cuenta que los procesos de socialización, lastimosamente, o sea, se están en un stand-by, que es necesario fortalecerlos, ¿no? La familia, el chigualo, el mercado, el bosque, el río, hay que fortalecerlos, ¿no? Pero si nosotros vemos, ¿sí? A la escuela como tal, la escuela, así como puede liberar, como se les mencioné, también puede someter. Y lastimosamente la escuela, las cuatro paredes están constituidas o están emanadas bajo un orden, ¿sí? Bajo la idea de la construcción del Estado-Nación. Sí, bajo la idea del Estado-Nación hay muchos conceptos que de alguna forma nos invisibilizan como cultura. Por ejemplo, un concepto que hay que romper. Ojalá lo rompamos y bueno, pues también los invitaríamos a acercarse un poco a las investigaciones que vamos haciendo, que es el concepto de frontera. ¿Ustedes creen que existe la frontera, compañeros? Viviendo en una región como es el Pacífico Colombo ecuatoriano, ustedes que tienen cercanía allá, ¿ustedes creen que hay una frontera ahí? Profe, en cuanto a la comunidad afro, yo digo que no hay frontera, No hay pero en frontera. cuanto a lo territorial, sí. Sí, claramente, porque hay un interés de la nación, ¿no? Cuando se desintegra, por ejemplo, la Gran Colombia y se empieza a constituir la línea fronteriza entre Colombia y Ecuador en 1906, pues obviamente que hay una frontera ideológica, pero no hay frontera, la frontera no existe. Sí, o sea, hay muchos nexos culturales que une, por ejemplo, también la historia de San Lorenzo del Pailón en el Ecuador y a la historia de Esmeralda con ustedes, o sea, hacen parte de una familia. Y creo que más de uno de ustedes debe tener algún familiar, algún amigo, ¿no? Algún cercano que vive en el otro lado de la frontera, ¿verdad? Entonces ahí cuando nosotros decimos, claro, o sea, la frontera no existe. El río Mira Tapaje no es una frontera, antes profe, es un elemento constitutivo de unión. profe, Buenas tardes. por eso se habla de que son naciones o países hermanos, ¿sí? Porque comparten una historia. Sí, más que países hermanos, son las comunidades las que comparten Sí. historias, ¿no? Más que los países son las comunidades. A eso es que debemos nosotros apuntar. Segundo elemento, miren, la mediación de la cultura del dinero fácil. Este es un elemento que también hay que combatir, y mucho más en esta región del Pacífico que está tan anclada a la dinámica del narcotráfico. Ustedes son muy vivenciales en ello, ¿no? Lastimosamente los jóvenes en las zonas rurales están acostumbrados al dinero fácil, ¿no? Entonces es difícil que los niños o los jóvenes más bien terminen su bachillerato, ¿no? Son jóvenes que llegan hasta octavo y prefieren enlistarse, ¿no? En algún grupo armado y dejan a un lado todo el proceso formativo y lastimosamente ahí es donde se va truncando, ¿no? Todo ese saber cultural y todo ese saber social, porque hay una dinámica muy fuerte, ¿sí? O sea, obviamente es un contexto un poco complejo, pero no es imposible, ¿vale?
Por eso la importancia de eso, ¿no? De tener en cuenta de cómo el niño se forma en la familia, ¿sí? De la importancia de poder acercar al niño a otros escenarios, que no necesariamente la escuela, que no necesariamente pues el dinero fácil es una salida, pero son situaciones que obviamente hacen parte de esos procesos de socialización y de ese contexto. Compañeros, pero creo que está alguien alzando la mano, o alguien por ahí, denme un segundo. ¿Hay alguien que quiera participar, compañeros? Es que sentí que había alguien alzando la mano. Profe, buenas tardes. Buenas, Catherine, coméntenos. Estaba justo el momento que estaba hablando, Sí, recordé que hoy estaba hablando con un compañero, con un ex compañero de acá del colegio, y ya. entonces estábamos hablando y me dijo que yo que estaba estudiando. Entonces yo le conté que estaba estudiando lo de licenciatura en educación. Entonces él me dijo, qué tan bueno, qué tan chévere. ¿Sí te gusta enseñar? Y yo le dije, sí, de hecho sí, estoy en el proceso. Y entonces me decía que cómo iba a hacer yo sabiendo que el colegio está tan desgastado, ¿no? Así como que los niños ya no tienen tanto interés en aprender, acá no están muy interesados, que se ha perdido como esa cultura, ¿no? Y justamente estábamos Claro. hablando sobre eso, sobre las dificultades, y mencionábamos eso, que es que ella no ve la importancia, como que no ve la importancia. Los niños crecen y quieren es como que trabajar, me hago la plata, me voy a la finca, así es como, y eso es Sí, una es dificultad muy grande por acá, por el Pacífico, por claro, y es una situación que obviamente como gobiernos, tanto indígenas como afro, hay que mantenerla activa, ¿no? Que yo sé, o sea, uno tal vez, pues desde la sierra, pues lo puede ver como muy utópico, ¿no? Porque pues igual uno no desenvuelve su cotidianidad en el territorio, pero es una situación que necesita cambiar, ¿vale? O sea, es una situación que ojalá, si nosotros no podemos armar una revolución en armas, por lo menos armar una revolución cognitiva, ¿no? Que el niño mire eso, pues en ser profesor, en ser ingeniero, que quiere ser arquitecto, que mire como un camino en el cual pueda transformar su comunidad, ¿sí? Y alimentar pues, sobre todo esos procesos culturales. Porque si no seguimos alimentando esa ley 70, compañeros, pues obviamente vamos a perder ese beneficio y esa lucha que se vino dando desde 1851, ¿no? Desde la firma y la constitución, pues, de la ley de manos muertas y de la manumisión de esclavos. Entonces, es una lucha que se va a perder, ¿sí? Es una situación de verdad que implica bastante reflexión, que obviamente hay que hilar muy fino, ¿sí? Porque igual pues la idea tampoco es convertirnos en un objetivo militar, sino más bien en brindarle a los estudiantes eso, ¿no? Un mejor lugar donde vivir, ¿sí? Un mejor sueño, una mejor vida, pero no necesariamente con todo lo que ocurre o más bien alimentando toda la violencia que está en el territorio latente. Bien, ese es un serio problema, desencuentro en las dificultades que uno como docente mira en los procesos de socialización. Vamos a abordar otro. Denme un segundo. Otra dificultad, el manejo de los contenidos no contextualizados. Lo que yo les hablaba, ya para el próximo encuentro tutorial presencial que tengamos en Tumaco, yo voy a llevar también o hacerles analizar los DBA y nos vamos a dar cuenta que hay unos DBA que no están contextualizados, que necesitan precisamente que nosotros como etnoeducadores empecemos a no reformularlos, sino más bien darles el giro. Si nos pide precisamente que el niño, por ejemplo, aprenda los puntos cardinales, listo, pues hagamos que el niño aprenda el norte, el sur, el oriente y el occidente, pero hagámoslo con puntos, por ejemplo, digamos como docentes, no, pues, o sea, que el niño aprenda los puntos cardinales, pero diferenciando su territorio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que el niño pueda decir, no, va, profe, en el norte está Salahonda. Ah, vale, ve qué chévere. Entonces el niño ya va entendiendo que el norte es Salahonda. Que no, profe, va, que el sur está el río Miramataje. Ah, bueno, entonces el niño ve que chévere, el niño ya va entendiendo. Que al oriente se encuentra el río Telembí y el río Patía. Ve que chévere, entonces el niño ya tiene una noción. Y que al occidente se encuentra el mar.
Entonces, si miran que ese conocimiento ya se empieza a ser contextualizado. Porque si nosotros, bueno, obviamente es esencial y básico que aprendan las direcciones, pero si nosotros lo hacemos más rico desde de esa manera de que el niño diferencie su territorio así, pues vamos a atender a dos necesidades, ¿no? A una necesidad que es estatal, que debe haber unos contenidos básicos que atender por el Estado, pero estamos viendo que también el niño reconoce su territorio. ¿O ustedes qué piensan? ¿Piensan que sería más significativo el conocimiento así o simplemente limitarnos a lo que hay que enseñar? ¿Ustedes qué opinan? Compañeros, los escucho. Como profe. ¿Qué opinan? ¿Es más rico enseñarles de esa manera a los niños que aprendan a reconocer su territorio o simplemente limitarnos con lo que tenemos que hacer? Es bueno, profe, No, que... profe, de ninguna manera. Tranquila, a ver uno Habla, el tiempo. Hola, Catherine, coméntanos. Dale, linda. Ah, Linda, coméntanos. Compañeros, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, compañeritas? Está mala la conectividad. Profe, no, profe, lo que partiendo de pasa que es que... estamos hablando de etnoeducación, claro que es importante enseñar desde esa parte, ¿sí? Porque como usted lo explica, los niños, ¿sí? O el educando va conociendo su territorio, pero también va conociendo eh, esos aspectos generales que también debe saber, ¿sí? De hecho, cuando se habla, en este caso, de las evaluaciones que hace el Estado, ¿sí? Eh, ¿Dónde se cree que ha habido esa falla en cuanto a la, a la educación que se le ha dado a las comunidades y por el cual no responden ante esa sí, digámoslo, evaluación, así suene, sí? ¿Por qué Sí. no? ¿Por qué de pronto no han logrado, sí, de que ellos sean competitivos? Precisamente es por eso, ¿sí? Porque eh, no se, no se ha llegado al hecho de que partiendo de su territorio, de su entorno, de lo que se tiene, ¿sí? En este caso las comunidades, pueda aprender aspectos generales, ¿sí? Que también, entonces la educación lo que trata es que sí, a pesar de que el chico debe conocer su comunidad, debe conocer sus raíces, también pueda aprender eh, aspectos generales que le permitan ser competitivo. Entonces, si se va formando desde esas bases, excelente. Claro, y esa es la idea, ¿no? Que nosotros ojalá pues nos montemos en ese bus y miremos eso, ¿no? Que permita reconocerse y que permita repensarse, ¿no? Porque la educación es un elemento, como yo siempre voy a insistir en eso, ¿no? Y lo aborda Paulo Freire, bueno, mucho más desde la pedagogía social. Bien, está anclado precisamente a la escuela de la liberación, ¿no? O sea, entender que la educación también, si está anclada a la figura del Estado-Nación, también sirve para liberar, ¿no? Para ampliar un poco más el horizonte cultural, para que los mismos estudiantes se autorreconozcan, se reconozcan como seres culturales. Entonces ahí vamos dándonos la importancia, ¿no? De la pedagogía y los saberes. Por eso está muy anclado a su último punto de las dificultades, ¿no? El tema de los procesos identitarios foráneos. Bien, si hay un niño que, y ahí apelaba mucho, ¿no? En el primer encuentro Octavio Paz, que no se puede amar lo que no se conoce, pues si un niño no se reconoce, pues obviamente va a terminar adoptando códigos culturales foráneos. Entonces va a adoptar la cultura del dinero fácil, va a adoptar la cultura del blanco, va a terminar adoptando otra cultura de gente que es foránea, no se van a fortalecer los procesos identitarios, entonces son elementos que hay que atender.
Como les decía, manejarlos con mucho cuidado, pero siempre con la firmeza de atender a las necesidades culturales, sociales y territoriales, ¿no? La Ley 70 es un elemento vital que hay que blindarlo de alguna forma desde la educación. Oportunidades hay muchas, ¿no? El facultar la reeducación contextual, lo que les mencionaba, el permitir que el niño conozca su territorio y su cultura, el permitir de alguna forma también la transversalización de contenidos propios en las mallas curriculares, ¿sí? El darle el giro a los DBA, o sea, atender obviamente a las necesidades de la institucionalidad, pero también atender a los contenidos propios, a las necesidades propias, el nutrir el proceso de salvaguarda patrimonial y territorial, ¿sí? Por ejemplo, seguir explorando, ¿no? El porqué de esos conceptos de patrimonio cultural, el entender la importancia de lo gastronómico, de lo musical, lo religioso. Ya nos dimos cuenta precisamente en los escenarios de aprendizaje que nos muestra el PRETAN, que hay muchos universos por los cuales nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y mirar de qué nos sirve. Sí, porque pues ahí también hay que dar ese salto entre lo folclórico y lo esencialmente importante, ¿sí? Que más allá de la sonoridad y de la riqueza rítmica, pues des en cuenta, o sea, la marimba nos habla de eso, ¿no? De un balafón, nos habla de la región de Bambuca, ¿sí? Que nos habla de un comercio negrero, o sea, hay que trascender a eso, ¿no? Que si vamos a utilizar a la música como un canal de transmisión de contenidos, pues obviamente las letras deben estar cargadas de eso, ¿no? De africanía, de resistencia, de la lucha constitutiva de los consejos comunitarios, de la lucha cotidiana que ustedes tienen que liderar en el territorio, en el sector rural. O sea, de eso tiene que convertirse un proceso de socialización. Y bueno, y también mirar precisamente que el conducir los procesos de relevo generacional del patrimonio cultural. Sí, pues lastimosamente todos somos conscientes de que muchas veces o los abuelitos se nos están yendo o los abuelitos no quieren transmitir y pues también nos encontramos frente a otra circunstancia que es supremamente grave, pues es el tema de la cultura del narcotráfico, ¿no? Entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta que la educación es un elemento importante y la etnoeducación aún más, no porque estamos hablando de territorio y de resistencia. Pues compañeros, ese era como el abordaje que yo quería darles a ustedes, demostrarles que la actividad no es compleja, que si bien es cierto, pues hay que leer las lecturas básicas que se trazan ahí, pues también es necesario que nosotros contextualicemos y miremos también nuestro territorio desde las lecturas. Entonces, compañeros, sí me gustaría escucharlos. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció aburrido? ¿Está enredado ese asunto? Los quiero escuchar. Voy a hablar yo primero antes que mi hijo empiece a llorar porque lo estoy cuidando ahorita. Tranquilo. Bueno, profe, a mí sí, ¿para qué le digo? A mí me gustó la tutoría, estuvo muy interesante el tema, aterrizó, me afianzó en muchas cosas que de pronto estaba pensando en la tarea por otro lado, pero ya con esto, aunque ya empecé ya a leerme, hacer la lectura y todo eso, ya para responder las preguntas, además que no más de nada más ver la primera pregunta, yo más o menos ya me estaba encaminando cómo hacerlas, pero con esta charla ya sí me aterrizó bastante. Me gustó el contenido de la tutoría. Muchas Listo. gracias de mi No, parte. pues Profe, coméntenos, buenas tardes. en mi caso, profe, me gusta de hecho que podamos ir abordando los temas respecto a las actividades para tener más claridad, porque muchas veces uno lee, ¿sí? Pero le quedan ciertos vacíos. Entonces, cuando se hace estos encuentros, ¿sí? Eh, permite, permite fortalecer más esos conceptos. Y de esto se trata precisamente, porque uno puede hacer una actividad, pero si tiene ciertos vacíos, eso es algo que ya se le va quedando y partiendo de que en nuestro caso nosotros somos eh, personas que nos estamos formando precisamente para
para formar otras personas. Entonces es importante tener claridad frente a ciertos temas para así poder, ser, yo diría que más eficiente a la hora de transmitir esa información. Entonces, de mi parte, le agradezco mucho. A mí me gusta, de hecho, me gusta la manera como usted siempre se refiere a ciertos temas, trata de ser lo más claro posible y, y, pues yo siento que sí, que he ido aprendiendo eh, cada día más. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias, Oliva. ¿Algo otra apreciación? De pronto, profe, no, yo a diferencia de los compañeros no entendí nada. Si es necesario, volvemos a retomar los temas, pero sí me gustaría escucharlos, ¿no? Porque pues la idea es eso, ¿no? Pues tratar como de convertirnos nosotros en tutores como eso, ¿no? Como un amigo, como un guía. Pero pues de eso se trata, ¿no? Linda, coméntenos. Profe, pues en mi caso me parece muy chévere porque en esos tutoriales nos sirve para retroalimentar y también mirar las falencias que hemos tenido en cuanto a los desarrollos de las actividades, sobre todo a las personas que ya las hemos entregado y que usted nos ha dado la retroalimentación en cuanto a los puntos que hemos pues fallado un poco, que nos haya faltado mucho más por agregarles y que hayamos dejado algunos puntos por fuera. ¿Por qué? Porque a veces uno lee no solamente pues el módulo, que uno prácticamente trata de leerse lo que más a uno le interesa en el momento para desarrollar la actividad, más las lecturas sugeridas. Entonces uno a veces se confunde, tiende a confundir lo que dice una cosa con la otra y entonces pues uno a veces responde, pero las preguntas más concretas se quedan atrás, las respuestas más concretas, perdón, quedan atrás. Entonces me parece muy bueno pues retroalimentar y asimismo pues nos invita a uno a ser un poco más autónomo, no solamente quedarnos que nos están solicitando que hagamos. Vale, vale, muchas gracias. Una última opinión, si estamos en sintonía, compañeros, si les sirve esta orientación para sus actividades, coméntenos. Porque la idea es eso, ¿no? Los IPAs es como esas jornadas de refuerzo, ¿no? Porque hay algunos conceptos que tal vez no quedan claros con la lectura y como que se hace necesario que el tutor como que no, tutor, pues aclárenos esto. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Yo lo he hecho en función, pues, de lo que les he ido pidiendo, ¿vale? Para que ustedes miren que, pues, nosotros vamos teniendo como una secuencia de que los contenidos tienen una importancia para esto, ¿sí? Entonces, ese es el fin del CIPAS. Y, pues, bueno, pues, no sé si hay algo otra opinión o vamos cerrando el encuentro, porque sí, sí me parece como importante que ustedes vayan viendo la importancia de esto, ¿no? Por ahí creo que están alzando las manos. Profe, disculpe, Oscar, coméntanos. usted entregó algún link para la asistencia. Perdón, Oscar. Digo, el link de asistencia. ¿Hay link de asistencia? Ya se los comparto. Denme un segundo. No, recuerden precisamente que el nombre del CIPAS es CIPAS 4, Procesos de Socialización. Está en chat, compañero, si lo Sí, puede visualizar. Sí, está ahí. No, ya, ahí lo volví a compartir, compañeros. De pronto, si hay algún problema, ahí lo volví a compartir. CIPAS 4, Procesos de Socialización. Eso sería todo, compañeros. Pues espero que esto para las personas que aún no han entregado la actividad, pues les permita de alguna forma fortalecer los contenidos. Bien, y pues no, ya saben que aquí encuentran una persona que puede orientar lo pertinente y pues bueno, aquí vamos dándole a esto. Ojalá pues ya podamos conocernos de manera presencial y pues no, pues tratar de mejorar pues esos procesos de socialización también con ustedes. José, coméntenos. Tarde, profe. Profe, yo tengo una pregunta fuera ya del contexto de, de su área, ¿sí? Dígame, José. Profe, eh, no sé si suena como que algo imprudente, no sé. Profe, ¿qué pasa pues con los recursos pues, que eran destinados para nosotros, pues? O sea, José, hasta de... o sea, no sabemos nada, sí. Vale.
Verán, José, Creo, hasta donde yo tengo entendido, esos recursos ya se vienen pagando, o sea, ya están, obviamente tienen que darse, o sea, entender que no es un solo pago inmediato para todos de un totazo, ¿no? Sino que lo van haciendo de manera progresiva, pero ya están haciéndose, ¿no? Yo creo que ya hay algunos compañeros suyos que ya han tenido pagos. Yo no de sé, acá no de Tumaco, pues creo que a ninguno nos ha llegado. ¿Sí? no les ha llegado. No, de A acá no los de Tumaco, presentes compañeros de los asistentes, ¿ya les ha llegado el pago de esos No, recursos? ¿A no, nadie? profe. a los de, No, y hemos porque hablado con los No, compañeros profe, la por verdad no. grupo, tenemos un ¿No han grupo llegado? y a los dicen que demás, no. Ujú. por ahí nos han comentado que ya les ha llegado y entonces que tenía como que esa pequeña inquietud. Pero de Sí, otros no, Tumaco de otros no, no. todavía no. Vale, entonces, ven, hagamos una cosa. Y como bien saben, pues yo tengo ciertas directrices, ¿vale? La información que me han dado a mí es que, pues sí, obviamente hay unos nodos que ya se están pagando. Al parecer lo están haciendo es por nodos, ¿vale? Primero, creo que fue Barbacoa, Solaya, van por nodos, pero sí se están haciendo los pagos, no se van a preocupar. Sin embargo, sí, sin embargo, yo sí les pido un favor como, como coordinador y también como amigo de ustedes. Yo les voy a escribir, aquí les estoy enviando un correo electrónico que se llama proyectonarino.atmon.unat.edu.co. Yo sí solicitaría que ojalá apenas termine este encuentro CIPAS, remitan un correo a esa cuenta que yo acabé de darles para saber cuándo se les va a pagar a ustedes. Entonces, de alguna forma se hace institucional, ¿sí? La petición y pues de alguna forma también tendrán que darles la respuesta oportuna a eso. Sin embargo, yo voy a averiguar con la coordinación general para mirar qué es lo que ha pasado. ¿Vale? Yo supuse que en Tumaco lo estaban ya haciendo de manera progresiva porque otros nodos ya están haciéndose así, pero tal vez es por eso, ¿no? Porque lo están haciendo por nodos. Entonces, Profe, compañeros, pero díganme. según la información que nos dijeron fue que a los otros no ya las habían pagado hace rato, que pues a nosotros en una de las semanas que les pagaron a ellos, nos dijeron que la siguiente semana nos pagaran a nosotros, ya para el mes y nada. Sí, o sea, yo lo que les quiero hacer entender es que se están haciendo los pagos, ¿sí? Y no lo digo por quedar bien, no, sí, sino que sí se están haciendo los pagos. Deben entender, deben tener en cuenta que la asignación de recursos es a 572 personas, ¿sí? Entonces, no es fácil, pero sí se está haciendo. Yo les pido simplemente calma, ¿vale? Sin embargo, para que ustedes tengan más bien como una respuesta institucional frente a su petición, yo les estoy compartiendo esos dos correos, proyectonarino.admin y coordinación académica, para que ustedes hagan la solicitud oficial. Bien. Sin embargo, yo me comprometo en el transcurso de la semana a indagar pues a la coordinación general para saber qué ha pasado con los recursos de Tumaco, pero no está de más, ¿sí? Que ojalá lo hagamos desde nuestros correos institucionales y hagamos esta petición a manera pues, formal a la universidad, a esos dos correos, Proyecto Nariño y Coordinación Académica nariño@unat.edu.co. ¿Vale? Hagamos eso y yo en el transcurso de semana los comento, pero por favor les solicito que me acompañen más bien en esa petición a través de sus correos electrónicos. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias, muy amable. no sé, Profe, José. tiene que ser, perdón, tiene que ser todo o las personas solamente la No, que quiere El saber qué personal pasó. cada uno. cada uno, yo creo que háganlo cada uno para que pues de alguna forma se sienta también presionado pues el proyecto pues de alguna forma les den una respuesta oportuna, ¿vale? Entonces hagámoslo de manera individual. Pues sería como dice Linda, disculpen, pues yo entiendo que pues todos no tenemos las mismas situaciones y pues y el mundo está como está, la cosa está apretada, pero pues no es que voy ahí en contra de todos los compañeros que están solicitando por lo de la ayuda, pero yo le digo compañeros, pues yo sí estoy atento a cuando me escriban de allá y me digan, pues ya en su correo, me llega la información a mi correo que me han pagado. De ahí para allá no presiono porque, ¿qué digo? Yo con que esté estudiando ahorita mismo gratis en esta instancia me siento full. Me pagaran o no me pagaran. Ya Claro, darme cuenta que me van a pagar es
mucho mejor. Entonces, es una universidad que me está extendiendo la mano para que yo esté becado y gratis, y yo ponerme a presionarla. No, muchachos, las cosas se están dando. Esperemos, no hay que presionar. Verán, no, Esperemos que las cosas están dando. verán, compañeros, ¿Sí me igual entienden? yo no quiero de pronto entrar como pues a generar como un sinsabor en ustedes, ¿vale? Ustedes saben muy bien, y creo que yo les había comentado hacia grosso modo, pues que hubo unas situaciones fuertes, ¿no? Frente, pues, a amenazas ya, pues, a nuestra integridad y a nuestra vida, ¿no? Frente a esos recursos. Quiero que me entiendan, yo soy un tutor, yo soy un guía, yo trabajo desde lo pedagógico, esa es mi área, ¿bien? Yo les puedo dar fe de que administrativamente aquí se están jalonando varias cosas y sobre todo la preocupación por esos dineros, que, o sea, no son fundamentales, ¿bien? Pero obviamente les va a permitir a ustedes tener una ayuda para recarga de minutos, para movilidad, para de pronto sacar dineros, ¿bien? Entonces deben tener en cuenta que sí, o sea, eso se está haciendo, ¿sí? Se está haciendo para bien. Obviamente los ritmos son difíciles, ya se dieron cuenta que la plata obviamente no la tiene la universidad, sino que se administra a nivel nacional, por eso se les pidió un número de cuenta, ¿sí? Entonces, yo sí les solicito, ¿sí? Que me acompañen en ese proceso, ya remitiendo simplemente un correo, como a proyectonarino.unad.edu.co con copia de coordinación académica y explicándole eso, ¿no? Diciéndoles, bueno, cordial saludo, mi nombre es, bueno, tal, identificado con tal, perteneciente al nodo tal, del programa de Educación, solicítame de información frente a la asignación y pago del nodo Tumaco o a mi persona. Por lo tanto, adjunto nuevamente, pues si ustedes lo miran pertinente, pues adjunten nuevamente su cuenta de ahorros, sí, porque pues igual ya se tienen, ¿no? Espero que no hayan cambiado, porque si se cambian, pues ahí también hay un chicharrón, pero pues ya no es de la universidad ni del Estado, sino de la persona que haya cambiado de cuenta. Espero que no hayan cambiado cuentas. Entonces, eso, emitan un correo Profe, una y yo en pregunta. el transcurso de la semana ya les daré respuesta. Jonathan, coménteme. Profe, ¿eso le pagan por semestres? Creo que sí, sí, eso lo van a hacer es por periodo, si no estoy mal. Sí, o sea, lo que van a recibir es el retroactivo, ¿no? O sea, es como los pagos que nos hicieron pues, anteriormente, pues lo van a recibir. Pues obviamente es un recurso, es una ayuda, es que es es un recurso que se les va a brindar para como ayuda, pero pues, o sea, espero que los sepan ustedes utilizar, ¿no? Que bueno, recarguen, vayan, no sé, nutriendo sus conocimientos y ustedes miran Se pues le esos dañó el recursos pertinentes computador para un libro. comprarlo. Exactamente, sí, o sea, actualizar el software, actualizar el Office de los computadores, porque pues esperamos que obviamente pues no se vaya a malgastar esos dineros. De verdad que fue una lucha que se armó desde las instancias superiores para poderles a ustedes llevar, como lo dice Jair, una carrera gratis, ¿sí? Una carrera gratis donde ustedes no pagan un peso y más de eso se les da un apoyo financiero. Sí, es un apoyo, ¿no? Entonces, vamos con calma, de verdad que se ha luchado, yo soy testigo de todo lo que han hecho los entes administrativos acá para jalonar eso y lo están haciendo. Pero, pues, para que ustedes tengan un parte de tranquilidad, sí les solicitaría que lo hagan de manera formal a los dos correos electrónicos que aparecen ahí. Bueno, Jesús Ortiz está alzando la mano, coméntenos. Profesor Jaime, buenas tardes. Buenas, Y Jesús. compañero. Profe, pues primeramente pues saludarlos, profe, a usted, a los compañeros y de la UNA pues muy agradecido, profe, en este semestre está muy claro, usted ha sido muy concreto con todos los tutores, estamos llevando una buena dinámica, profe. Me parece bien, profe, elegante, profe. Pero sí, profe, nos preocupa un poco lo de los recursos, lo que estaba hablando, profe, porque pues realmente nosotros los de Llorente, la Guayacana, profe, en este momento estamos padeciendo de energía, que no hay energía, profe, para nosotros poder conectarnos, profe, estamos yéndonos a Ricaurte o bajando hasta Tumaco, al casco urbano, profe. Ya, Y para eso pues necesitamos recursos, profe, incluso esos recursos que se van a asignar, pues nosotros los utilizaríamos para eso, profe, para hacer claro. recargas y ubicarnos en los puntos donde hay energía, profe. Lo otro, profe, yo sí quisiera aclarar, profe, que la universidad no es la que nos regala ese recurso, profe.
ese recurso lo asignó fue la gobernación de Nariño con otra institución de Bogotá, profe. Porque algunos compañeros dicen los que no, el recurso es regalado, ninguna universidad regala recursos, profe. Que la universidad haya hecho el convenio, haya recibido el recurso para darnos la carrera, es otra cosa diferente, profe. Pero sí, profe, muy agradecido, profe, y si usted nos ayuda a presionar de que eso salga rápido, profe, muy agradecido, eso nomás sería, profe. Muchas gracias. No, usted Jesús, pues bueno, ahí hay una situación que de pronto no comparto, Jesús. Fue una gestión institucional, ¿sí? O sea, el proyecto sale a partir de recursos de regalías, ¿bien? Se gestionaron esos recursos para que esos impuestos de telefonía móvil, ¿no es cierto? Impuestos que tienen los gobiernos departamentales, se utilicen en función de necesidades urgentes de la comunidad. Entonces la gestión sí la hizo la universidad, si no esos recursos se hubieran destinado fácilmente a otra situación. Sí, afortunadamente, como lo vengo diciendo, ya este es el segundo convenio al cual pertenezco. Desde el 2018 se vino formulando ese proyecto y afortunados somos, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos en pro de la defensa territorial, en pro de esa ley 70, en pro de la cultura, en que no muera esa africanía. Pero lo estamos haciendo de verdad que lo estamos haciendo de corazón y esto sí, eso sí fue por gestión institucional. ¿Vale? Porque si no se hubiera hecho esta gestión, Jesús, creo que no estuviéramos aquí, esos recursos estuvieran en otro lado, tal vez. Entonces, Sí, sí, tengámoslo ahí presente. profe, y pues en eso y apoyar, porque sí, eh, a lo normal y a la situación y las situaciones las hemos venido afrontando sin o con esos recursos. Nos ha venido tocando estudiar y lo digo así pues después mañana digan, no, Jair, ¿de qué lado está? O Jair, es esto de acá, lo voy a decir claramente porque hay que ser sincero. Nos ha tocado muy duro y sin ayuda de nadie. Entonces ahorita que ya no estamos dando cuenta que hay eso, no nos relajemos, busquemos sí la solución, como dice el compañero, cuando no hay energía, cuando no hay cómo uno se pone ojo, uno dice, ¿cómo voy a enviar esta tarea? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy por lo de acá? Pero venimos viviendo en un territorio que tenemos situaciones peores que esto que está pasando ahorita con lo de la universidad. Y ha sido con nuestra uña, con nuestros esfuerzos. Entonces, llamo a eso, muchachos. Hay que reinventarse. ¿No? Yo ahorita estoy hablando así fuerte y estoy hablando duro, pero nadie sabe la situación que yo tengo. Dirán, no, pues ahí dice de los recursos porque tiene cómo comer en su casa. No, yo también tengo mi situación pesadísima, macabra. Pero yo me voy para atrás y digo, si me pongo a gestionar yo mismo mi estudio sin la beca, me hubiese tocado pagar no sé cuántos millones de pesos para poderla gestionar. Ahora mismo la universidad a veces es muy flexible con lo de las tareas, con lo de los tutores son muy flexibles en esas cosas y todo. Entonces, es como uno podría decir, presionar a la gente que lo está queriendo como llevar más allá. Entonces, de eso no es que la plata no se necesite. No es que la plata no se necesite, la plata la necesitamos. Y si solo vamos a estar pendientes, que nos va a llegar esa plata. Nos ha tocado vivir situaciones diferentes sin esa plata o con esa plata o sin nada. Vengan, compañeros, de verdad, vengan. José, Jair, muchas gracias. A Jesús, a Linda, a Oliva. Miren, compañeros, yo no busco en este momento como generar como ese sinsabor entre ustedes o que de pronto haya conflicto entre ustedes. No, o sea, manejemos la cosa suave, ¿vale? Yo de mi parte, yo les puedo dar fe de que ya se gestionó esa situación, ¿vale? De que se está trabajando en pie para, de alguna forma, solventar esos recursos que, para bien no, van a ayudarles en muchas cosas, ¿vale? Entonces, tomemos la cosa tranquilos. Si ya se está gestionando en otros nodos, obviamente Tumaco no lo van a obviar. Si les pedimos calma. Si la preocupación es el internet, lo de los encuentros, no se preocupen porque igual nosotros vamos a salir de manera presencial. Sí, en 15, 20 días ya estaremos en Tumaco. Entonces vamos a encontrar esos canales, pero vamos teniendo paciencia, ¿sí? Yo no quiero que entre ustedes pues hayan como
ese sinsabor, como que, bueno, él dice esto, la otra dice esto. No, 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 o sea, tranquilos. De verdad que somos una unidad, ¿no? Y la ley 70 se constituyó eso, bajo una unidad afro. Entonces, apelemos a eso, apelemos a la unidad. Vamos con calma, se están cancelando los recursos. Esperamos 2 años y medio, ¿no? Por esos recursos. Entonces, esperemos un tiempito más. Yo les aseguro que no va a pasar de este año, ¿sí? Se van a dar esos recursos. Yo creo que este mes tiene que darse o darse, pero vamos tomándolo con fuerza. Sin embargo, sí, yo lo que les pido para no seguir en esta controversia es escribir pues un correo para que ustedes estén tranquilos, para que tengan de alguna forma una respuesta institucional. Emiten el correo, lo hacen a las 2 cuentas que están ahí y listo. Entonces no quiero que entre nosotros como equipo pues vayamos a tener alguna situación, sino más bien hagámoslo con calma, ¿vale, compañeros? Entonces, de mi parte les agradezco por abrir pues de alguna forma este escenario de debate, de discusión. Estoy atento, recuerden que la Profe, actividad, Linda, dígame. la tutoría no me era con usted hoy. Sí, lo que pasa es que la profe Ana está enferma, pero igual ella me dijo que se iba a comunicar con ustedes por el grupo de WhatsApp y ya les iba a decir la jornada que iba a atender. Vale, Ya. entonces solo hoy vamos a estar conmigo, van a estar conmigo y Ya, profe, compañeros, muchas gracias. ahí están los correos, tomemos la cosa con calma, de verdad que se está No, haciendo toda la tranquilo, fuerza, profe. ¿vale? Y Tranquilo, no, tranquilo. adelante, adelante, vamos a darle duro al conocimiento y bueno, Sí. ojalá pues ya tengamos la oportunidad de conocernos Yo creo, presencialmente, profe, Fátima. que también se da de pronto la pregunta era porque pues uno no es enseñado de pronto ¿qué? A dirigirse a estas instituciones, entonces uno siempre está como con la duda de qué está pasando en los procesos. No, tranquila, y están en Pero todo su es eso, derecho. ¿no? Tranquilo, o sea, uno pregunta es por eso, por curiosidad, porque le interesa, pero Claro, hasta ahí hay que hacerla, ¿qué? Informarse bien, eso, yo diría que eso es todo, y vale, no Cambiando listo. de fatigar. tema, hacer las Ajá. actividades que hacen falta para entregarlas. Sí, Primero, verán, Así hacer es, no. los dos compañera. Sí, pedidos. sí, entonces no, compañeros, o sea, ahorita atender lo que hay que atender. Recuerden que solo tenemos hasta el 13, máximo 15 para entregar esa actividad 2, pues ya les di como las pautas. Y nada, compañeros, mil gracias de corazón por Profe, otra escucharme. pregunta, y la tres, Profe, cuando la remite? eso, me quito la palabra Porque en la boca. ya estamos ¿La como qué? con las Perdón, pilas puestas. Las tres, para las perdón. personas que nosotros Sí. ya le hemos mandado la actividad profe y que no ha calificado, Obviamente ya Ah, se por favor, ya, sí. sí. mandarlo la 3, Como un me para lo No, ir envía por no, dando el una interno. ojeadita. Compañero Oliva, Sí. discúlpeme. Uno no, le puede tranqui. escribir por el interno, por el WhatsApp o por el correo profe para ver si nos puede mandar la actividad 3. Ah, Las sí. personas que están interesadas, las que ya entregamos la actividad 2 para ir Dos. avanzando. Vale, verán, ¿no? Linda y Oliva. Yo les pido precisamente como nosotros somos un equipo, porque no solamente soy el tutor de procesos en Tumaco, sino está el de procesos de socialización en Ipiales, en Barbacoas. Sí, entonces nosotros nos dimos un plazo hasta el 15. Ténganme paciencia, ya hasta el día 15 o el 16 yo ya les envío la tercera actividad porque lo hacemos en simultáneo para todos los nodos, ¿vale? Gracias, profe. Eso Bueno, sería. gracias. Bueno, compañeros, entonces compañeros de Gido y Tumaco, muchísimas gracias. Bueno, atentos a eso, escriban el correo, ya estamos en contacto. Un abrazo a todos. Gracias por todo. Hasta Igualmente, luego. profe, muchas gracias por la tutoría. Que pase buenas tardes. Una buena tarde a todos, compañeros. Muchas gracias.